Ahora, después viene allí la bendición de Balaam. Con esa parte vamos a terminar, que está en el capítulo 23. Hay muchas cosas más, pero vamos a terminar allí con la bendición de Balaam. Balaam sabemos que fue un hombre que pecó contra Dios, que se vendió delante de él. Pero fíjense cómo Dios puede usar cualquier instrumento. Porque se habla en el Nuevo Testamento del pecado de Balaam, de la mula de Balaam. Pero sin embargo, Dios usó a este hombre para bendecir a Israel. Y lo que Dios use, usted no puede cuestionarlo. Y vamos a ver allí en el capítulo 23. Yo marqué aquí el versículo 5 y 6. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelva a Balaam y dile, porque Balaam, que era el rey de Moab, quería usar a Balaam para que maldijera a Israel. Pero dice allí el versículo 5: y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelva a Balaam y dile así. Y volvió a él, y aquí que estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Esos son los versículos 5 y 6. Y él volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Ahora, dicen los versículos 10 al 12, allí del capítulo 23, 10 al 12. ¿Quién contará el polvo de Jacob, el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo con la muerte de los rectos, mi postremería sea como la tuya. Entonces Balaam dijo a Balaam: ¿Qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Y dijo Balaam: te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde el cual los veas, solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Y entonces, después, si usted sigue leyendo, entonces dice allí el versículo 25: entonces Balaam dijo a Balaam: ya que no lo maldice, tampoco lo bendiga. Balaam respondió, el versículo 26, y dijo Balaam: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso he de hacer? Y dijo Balaam a Balaam: te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar, por ventura perecerá bien a Dios que desde allí me lo maldiga. Y Balaam llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Y entonces, al final fue que Balaam tuvo que bendecir al pueblo de Dios. Hermanos, ¿qué aprendemos de esto? Que cuando Dios quiere bendecir, no hay quien se oponga. Y claro, ¿cuál fue el pecado de Balaam? Si Dios le había dicho: oye, bendíceme al pueblo, él no tenía que estar cambiando para otro lugar, o ir a otro lugar, permitir que Balaam lo llevara a otro lugar. Ya él tenía que hacerlo y punto, no tenía que ir a ningún lugar. Entonces, el Balaam no fue, simplemente fue un instrumento que Dios usó para bendecir a Israel, pero que era un hombre perverso, malvado, y así se menciona en la Biblia. Ahora bien, ¿puede usar Dios instrumentos como estos para o hacer juicio a su pueblo o para bendecir a su pueblo? Sí. Si usted busca en la Biblia, cuando habla de Asiria, dice: Asiria, báculo de mi furor. O sea, fue un instrumento de Dios para castigar a Israel por su pecado. Léase allí, está allí en los libros históricos, los libros de los reyes, los libros de crónicas. Lea la historia. Ahora bien, dice la Biblia que después que Asiria hizo esto, que Dios lo usó como instrumento para hacer juicio en su pueblo que había pecado, dice: pero yo también ahora voy a hacer juicio sobre Asiria, porque Asiria era enemigo de Israel, era enemigo de Dios. Pero lo que yo quiero llamar la atención es esto: que Dios, cuando quiere bendecir, mi amado hermano, a su pueblo, a sus hijos, a la iglesia, Él puede usar el instrumento que Él quiera. Él solamente, no ni tú ni yo, Él lo puede hacer, porque Él es todo soberano. Vamos a cuestionar que por qué usó a la mula para que labrara a Balaam, por qué usó a Balaam para que bendijera a Israel, que era un perverso, porque Dios tiene propósito. Y quería demostrar con esto, y esto nos habla de la soberanía de Dios, porque Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiera, como Él quiere y como Él lo entiende. Y claro, si hablamos de la soberanía de Dios, Dios en su soberanía también nos dio a nosotros la elección de poder conocerlo o no, o sea, esa capacidad de conocerlo. Pero Dios es soberano, o sea, y cuando usted lee el libro de Números, cuando usted lee el libro de Génesis, cuando usted lee cada libro de la Biblia, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar doctrina. Habla de la soberanía de Dios, de la perfección de Dios, de que Dios es todopoderoso, de sus atributos, de cómo obra Dios, de cómo Dios obra a favor de su pueblo y cómo Dios es un Dios de misericordia, pero también un Dios de justicia. Todo eso, mis amados hermanos, lo encontramos en la Biblia.
Hoy solamente vamos a acabarnos el número. En el próximo estudio vamos a continuar con el libro de Deuteronomio, que ya terminamos el Pentateuco, y que es llamado el libro de la segunda ley, porque ahí por segunda vez se repite al pueblo la ley de Dios. Y eso que enseña, y esto es un adelanto, la importancia de cumplir la ley de Dios. Ahora la pregunta es, ¿tú y yo tenemos que cumplir la ley de Dios? ¿Sí o no? Sí. Si no la cumplimos no vamos al cielo. ¿Qué te parece? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Jesucristo vino y cumplió la ley por nosotros, y por la fe en Él esa ley es traspasada a nosotros. Pero cuando hablamos de la ley de Dios, hablamos más allá de las obras aquellas de la ley. Hablamos de lo que Dios prescribe. Por ejemplo, si tú vas a los 10 mandamientos: no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio, eso sigue vigente. Y si no, hágalo. Eso está aprobado en el Decálogo, en el libro de Éxodo. Cometa adulterio, fornique, mienta, mate. Cuando usted vea lo que le va a pasar, usted va contra la ley de Dios, punto. Entonces la ley de Dios sigue vigente. Yo tengo que cumplir la ley de Dios. Y la ley de Dios, mi hermano, está desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Entonces, ¿vale la pena aprender los libros de la Biblia? Claro que sí. No solamente por conocimiento, sino para que yo aprenda que yo tengo que obedecer a Dios. Y que cuando yo obedezco a Dios, yo voy a tener su bendición. Y que cuando yo no obedezco a Dios, el juicio de Dios va a estar sobre mi vida. Vamos a terminar allí con el versículo, creo que viene allí, el versículo clave del libro de Números, que es precisamente parte de la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa es parte de la bendición sacerdotal. Vamos a orar, que Dios les bendiga. Bueno, y el próximo estudio, de aquí a 2 miércoles, vamos a continuar con el libro de Deuteronomio. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a conocer tu palabra, no solamente para tener un conocimiento de ella, sino para vivir de acuerdo a ella. Que entendamos que si queremos llevar un mensaje de paz, de esperanza, de amor, de misericordia a este mundo, tenemos que conocer tu palabra, pero también un mensaje de tu justicia, de tu ira justa, y de que tú no darás por inocente nunca al culpable. Ayúdanos a poder predicar tu palabra tal como ella es, sin cambiarla, sin modificarla, sin adaptarla. Gracias por tu amor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga. Ahora les bajo para saludarle, y entonces recuerden que el material se lo voy a dar cuando terminemos el Pentateuco, ¿ok? Bien, nos ponemos al pie. Como yo oré, ahora lo saludo, ¿ok?